Buenos días y feliz sábado para todos. Lindo día, ¿verdad? Por lo menos aquí en el sur de la Florida, donde estamos en esta mañana, el Señor nos ha bendecido con una lluvia. Cada vez que llueve debemos pensar en qué. ¿Qué es lo que el pueblo de Dios ha estado esperando por tantos años? La lluvia, derramamiento de la lluvia del Espíritu Santo. Sí, mis amados, debiera ser nuestra más urgente necesidad. Pedir esa lluvia del Espíritu Santo, que sin ella no vamos a poder salir victoriosos en este tiempo en que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos peligrosos. Qué bonito es saber también, como la hermana ha expresado en ese hermoso himno, saber que el Señor está más que dispuesto a ir con nosotros, a estar con nosotros, a ayudarnos, a guiarnos. Oh, mis amados, la lectura bíblica, no sé cuántos de ustedes prestaron atención. La voy a leer de nuevo para beneficio de aquellos que van a estar escuchando o viendo esta presentación. Se encuentra en Deuteronomio, capítulo 31. Nuestro hermano joven aquí había leído el 8 y el 9 de ese capítulo. Pero en sí, yo quiero recordarle que en el contexto de esos versículos nos lleva cuando Moisés estaba a punto de terminar su obra aquí en la tierra que Dios le había encomendado. Moisés sabía que ya por esos 40 años él había tenido esa gran responsabilidad de traer al pueblo, y por cuestiones que ya sabemos, ya Dios le había dicho que no iba a poder entrar a Canaán por haber herido la piedra más de una vez. Sin embargo, Moisés no perdió de vista el propósito por el cual Dios lo había utilizado a él, de sacar al pueblo de Israel y llevarlo hasta la tierra. Y cuando ya estaban allí, que tenía que pasar el mando o la responsabilidad a Josué, a su sucesor, Moisés le da estas palabras de aliento. Cuando yo meditaba en esta presentación, yo decía, nosotros podemos identificarnos muy bien también con estos versículos. Porque yo veo, mis amados, creo que todo nos dice a nuestro alrededor que nuestros días también pueden estar ya contados aquí en esta tierra. Yo creo que estos 100 y tantos años, estoy hablando desde que Dios levantó el movimiento adventista, le dio este mensaje último para sellar, por así decirlo, e introducir. No sé si ustedes se han dado cuenta, de acuerdo a la Biblia, y esto ha sido un problema que yo he tenido que aclarar en innumerables ocasiones, tanto ministros como laicos. Uno de los últimos ministros fue este sacerdote que estuvo comunicándose conmigo hasta recientemente, tanto por carta como hablándome. La pregunta que él decía siempre, que nos han hecho, es ¿cómo ustedes, hablando de los adventistas, cómo ustedes pueden estar tan seguros de que ustedes son el último pueblo? O que Dios le ha dado a ustedes las últimas verdades que el mundo necesita escuchar. No se olvide, me decía el cura,
que nosotros traemos casi 2000 años. Yo puedo remontar mi experiencia de mi iglesia a 2000 años. La respuesta mía fue: mi amigo, por la gracia de Cristo, yo puedo remontar mi fe hasta el mismo Edén. Amén, ¿sí o no? Nosotros podemos humildemente, hermanos, trazar bíblicamente verdades tras verdades esta fe que Dios ha depositado en nosotros. Y ahora, al llegar al final de los tiempos, podemos, sí, hermanos, podemos de una forma humilde empezar en el Génesis, llevar las personas hasta el Apocalipsis y mostrarle que sí, hermanos, que muy probablemente nosotros podemos ser la última generación aquí en la tierra. ¿Cómo podemos estar seguros de que somos ese pueblo que, como Moisés le pudo decir a esa última generación que él vio, que ya estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán? Él le dijo, note bien, quiero empezar el versículo 7 del 31 de Deuteronomio, para que entendamos bien el contexto por el cual estas palabras las hemos usado hoy como lectura bíblica. Que es muy importante, hermanos, que entendamos nuestra identidad. Moisés vio en esa nueva generación que se había levantado. Recuerden, ya la mayoría de aquellos que habían salido de Egipto, ¿qué habían pasado con ellos? La mayoría habían perecido en el desierto. Muchos de ellos murieron por las mordeduras de las serpientes venenosas, símbolo de aquel veneno, del pecado, de la rebelión. Y Moisés, la preocupación grande que tenía Moisés era que aquella nueva generación, la última que estaban viviendo para entrar a Canaán, ellos pudiesen recordar, pudiesen saber cómo Dios los había conducido a ellos, al pueblo como Israel, a esa nación, hasta aquel momento. Vuelvo a repetir que para muchos no habían tenido memoria o no habían nacido, no hubieron nacido en Egipto. Y ahora Moisés se preocupa, le dice, y llamó Moisés a Josué, que era el nuevo líder, el nuevo instrumento que Dios levantó. Y yo quiero decirles, mis amados, aquí a ustedes que van a estar escuchando, yo quiero que tomemos esto personalmente. Así como Dios tuvo que buscarse otro instrumento al final de la obra, al finalizar ya cuando estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán, así Dios hoy día también está, ¿qué cosa? Buscando, está levantando, Mirtica, y ustedes que me escuchan, está buscando todavía instrumentos en los cuales Él pueda decirle estas palabras que le dijo Moisés a este joven militar Josué. Y llamó a Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y ¿qué cosa? Y anímate. Si había un momento, mis amados, en el cual Josué necesitaba escuchar esta palabra, era en aquel momento. ¿Por qué? Porque otra vez estaba tratando una generación que se habían olvidado en gran medida de aquellos grandes, aquellas grandes maravillas que Dios había hecho a favor de ese pueblo, de ellos. Al final entraron solamente 2, como ustedes saben, de aquellos más de unos 600 y pico mil hombres nada más.
Caleb y Josué. Entonces, igual que hoy, nosotros estamos viviendo en una generación donde tristemente estamos a punto de perder aún nuestra identidad. Yo le hablo a mi sobrino anoche. Dicho de paso, quiero dar una bienvenida a todos ustedes. Ahora veo a mi hermana Sonia que viene con una amistad ahí, con mi sobrino que está por aquí. A todos ustedes. Y yo quiero, mis amados, que estas palabras nosotros podamos hacernos eco de ellas. Como le decía a mi sobrino, tristemente, especialmente en estos países llamados desarrollados, la pureza, la identidad de cómo el pueblo de Dios deberá ser, casi está desapareciendo. Podemos hablar de países, como yo le hablaba anoche a mi esposa y a mi sobrino. Hay países todavía que tú ves que sí, que la fe está viva en jóvenes, adultos. Me acuerdo, uno de los países que fue a las Filipinas. Yo me alegré ver un coro de 150 jóvenes cantando allí en aquel campamento. Jóvenes de 30 años para abajo. Y decía, wow, ¿dónde está? ¿Dónde está eso en Norteamérica? ¿Dónde están? Los hermanos, otra vez, Moisés entendía que aquella última generación necesitaba, y es el líder, ese instrumento que Dios había escogido, así como Dios quiere escogernos cada uno de nosotros. Necesitaba llenarse de ánimo, de valor, porque escuchen cómo le dijo Moisés, algo que parecía imposible, así como para nosotros ahora, lo que el pastor está diciendo ahora, ¿cómo yo puedo ser hoy día un instrumento? Sí, hermanos, en las manos de Dios, el alma más débil puede llegar a ser la mujer, o el joven, o el hombre más poderoso para romper aún las trampas del enemigo. Y Moisés conocía ese secreto. Le dice, esfuérzate y anímate, versículo 7 otra vez, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que oró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Óigame, ¿ustedes se imaginan cómo se sentía otra vez Josué? Él había visto miles muriendo allá en el desierto. Había visto cientos de rebeliones que se levantaban. Y ahora Moisés le dice, ¿sabe una cosa, Josué? No te quedes solamente en lo negativo que tú has visto en estos años. Yo quiero que tú ahora pienses que Jehová va a ir delante de ti. Nota bien como dice el versículo que sigue. ¿Y Jehová va delante de quién? Le dijo, Jehová va delante de ti. Josué había visto, porque Jehová iba delante de ellos, ¿qué había pasado con el ejército de Faraón? Había visto. Quedaron ahogados en el mar. Josué había visto los grandes milagros que Dios había hecho. Yo te pregunto, hermanos, cuando estudiamos la historia, un poquito nomás, no tiene que ir a ningún colegio, ninguna universidad, usted solamente estudie un poquito la historia de cómo levantó Dios este movimiento. Estoy hablando del movimiento adventista, como resultado de un cumplimiento de Apocalipsis 14. Entonces ustedes se han preguntado, el único, hermanos, eso es un desafío que yo presento a bautistas, católicos, a todo el mundo. Un desafío en el Señor, ¿ves? No me vayan a malinterpretar. El único pueblo que entiende y predica el mensaje de Apocalipsis 14 es el pueblo adventista. ¿Ustedes han oído algún
Y si lo hacen, que a veces yo escucho ahí viajando en el carro, y cuando tratan de entrar en ese campo, no importa quién sea, hablan unas cosas que están todo fuera del contexto bíblico. No va de acuerdo al mismo texto bíblico que están leyendo. Entonces, hermanos, podemos tener la seguridad, primero, de que Dios nos ha llamado, como llamó a Josué. Segundo, tenemos que tener la seguridad de que quien si va a seguir o quiere seguir delante de nosotros, a pesar de las inconveniencias, a pesar de lo como que aparentemente no está quedando nada, porque esta historia ha venido repitiéndose, hermanos. Cuando Cristo vino hace 2000 años atrás, parecía, de hecho, dice allí el registro bíblico que la palabra profética había desaparecido. Creo que aquí predicamos de eso en los días de Navidad, que celebran aquí la Navidad. Habían pasado casi 400 años que al pueblo de Israel no se había levantado un profeta. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hubieron unos pocos que estaban atentos a los eventos proféticos. Sí, hermanos, a los eventos proféticos que Dios tenía. Así que, hermanos, mis hermanos, a través de toda la historia, lo que quiero dar bien, decirles a ustedes en esta mañana, es que el Señor en su misericordia nos ha llamado a nosotros y nos ha dado, como leía el joven, versículo 9 dice, y escribió Moisés esta ley y la dio a quienes, hermanos. Esa palabra ley es la palabra expresa de Dios, no solamente los 10 mandamientos. Dios le dio ese término ley, va más allá que esos 10 mandamientos. Le dio la palabra expresa de Dios a quienes, dice allí, a los sacerdotes y a quienes más, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. ¿Se han puesto a pensar ustedes? Otra vez, ¿por qué Dios le dio a ellos esos oráculos sagrados a esa tribu? ¿Por qué fue? Vamos a ver. Creo que predicamos aquí hace unos meses atrás de esto. ¿O fue allá en el campamento? ¿Por qué fue? Porque en cierta ocasión fue la única tribu, hermanos. Qué bueno, tenemos buena memoria. Fue la única tribu de las 12. 11 apostataron, pero fue la única tribu que se mantuvo como fiel en un momento de crisis espiritual. Silvana, escuche eso. Porque ahorita otra vez hay una crisis. Se habla mucho de que hay una crisis espiritual en los jóvenes. Pero ¿sabe una cosa? ¿Por qué hay una crisis espiritual en los jóvenes? ¿De dónde ellos, usted cree que la han visto? De los adultos. Hemos cometido errores los adultos. No hemos sabido mantener en esos corazones de nuestros jóvenes latente el gran plan de Dios para nuestros tiempos, para nosotros. Sí, hermanos, Dios ha demostrado que Él es un Dios que no tiene, decíamos también por aquí, nietecitos. Tiene hijos e hijas. Y Él ha demostrado que va delante del pueblo, de su pueblo. Nosotros podemos hoy identificarnos con el pueblo de Israel, porque allá fue una cosa literal, sacó al pueblo de Egipto. A nosotros nos ha querido sacar ¿de dónde, hermanos? Del Egipto espiritual.
Y estamos ahora otra vez a punto de entrar y estamos viendo esa crisis espiritual. La crisis. Vemos las señales por doquiera. Vemos las profecías cumplirse. Y sin embargo, estamos como aquel paralítico por 38 años tratando de tirarse al pozo, pero estaba paralítico. Hermanos, necesitamos como pueblo nosotros otra vez en oír ese llamado, oír esas palabras de aliento que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Esfuérzate, anímate, porque yo voy delante de ti. Fíjense que no era por lo bueno que ellos eran tampoco. Dice, la razón que yo quiero animarte y esforzarte es porque yo voy delante de ti. ¿No es eso hermoso, hermanos? Saber que aún en este tiempo de tanta apatía espiritual, de tanta violencia, tanto pecado, tanta indiferencia, Dios todavía promete ¿qué cosa? Ir delante de nosotros. Alabado sea su nombre, hermanos. Y Señor es bueno, misericordioso. No es casualidad, hermanos, que Dios llamó a aquella tribu de Leví, le dio la ley, le dio el cometido del sacerdocio por su fidelidad y le llamaban, ¿tú sabes cómo? Vamos a leerlo en Números. Vamos a leer Números 3, capítulo 3. Vamos a ver, porque la historia se repite. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué yo sé que este movimiento al final va a llegar a puerto seguro? ¿Saben por qué yo lo sé, hermanos? Porque a través de toda la historia, cada vez que Dios ha levantado un pueblo, un movimiento, ha llegado a puerto seguro. Entró Dios al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Claro que lo entró. Aunque pero entró, ¿verdad que sí? Encontró Dios un remanente en los días de Elías, la apostasía, cuando Jezabel y Acab estaban unidos, gobierno y estado. Claro que sí. Dios le recordó a Isaías, mira, hay 7,000 que no han doblado su rodilla todavía a Baal. Aparentemente todo el mundo había entrado en esa espíritu apóstata que había. Pero había un grupo todavía que se mantenía como adorando al Dios de Israel. En este tiempo, hermanos, sí. En toda parte del mundo que usted vaya, va a encontrar pequeñas compañías que están tratando de levantar en alto de nuevo esas palabras de esfuérzate, anímate, porque Dios, Jehová, va delante de ti. Números, ¿qué dice el número allí? Capítulo 3, 5 al 6. ¿Lo tienen? Vamos a ver. Número 3. Para usted vea, hermanos, que estas palabras que están aquí no es por casualidad. Cuando Dios aparta a esta tribu, le da un cometido. Le dice para qué son llamados. Allí en Números 3, 5 y 6 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de ¿quién? De Leví. Y hazla estar delante del sacerdote Aarón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sirvan. ¿Para qué Dios nos ha llamado, hermanos? Para que seamos jefes y caciques toditos, nos peleemos y digamos que quiénes son los mejores, quiénes son los... No, hermanos. No, para servir. ¿Cree usted que es casualidad que el último remanente que se describe en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7 lo describe la palabra de Dios? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Caciques de Dios, dice allí. No, ¿cómo que lo describe? ¿Quiere que lo lea? Leamos rapidito. Vamos rapidito. Vamos, por si acaso se le ha olvidado. Vamos a refrescar la memoria aquí.
capítulo 7 y 14. El último, por lo menos esos 144,000 que nunca van a ver la muerte. Nunca van a estar en el sueño de la muerte. Permanecerán en pie. Dice Apocalipsis 14, van a ser rescatados de la tierra. ¿Note bien cómo se describen? Que 7 y 2. Vi a otro ángel que subía de donde sale el sol. 7, 2 de Apocalipsis. Y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes había dado poder de hacer daño a la tierra, diciendo: no hagáis daño, versículo 3, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los caciques, a Mirca. Qué lindo es saber, hermanos siervos, personas que han rendido su voluntad a su Señor, a servir, que seamos instrumentos, así como Moisés entendió que el llamado a Josué era para que sirviese al pueblo, para que lo introdujese a la tierra de Canaán. Hermanos, es una gran responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. Dale al mundo estas últimas verdades de misericordia. La gente no lo entiende. De hecho, muchos de nuestros hermanos adventistas no lo entienden. Dicen: ¿por qué ustedes se gastan miles y miles de dólares cada año en televisión, radio? ¿Por qué? Hermanos, el pueblo de Dios para este tiempo, el pueblo, déjenme decirlo así, los miembros del pueblo de Dios que no entiendan el propósito por el cual Dios nos ha llamado, están destinados a perecer, a abandonar la fe. Oh, mis amados, volviendo aquí a esta experiencia, nosotros vemos entonces que Dios ha querido tener dentro de esta tierra, así una tierra que está llena de violencia, llena de indiferencia, está en caos. Hablamos aquí de Venezuela. Hablamos, hermano, el mundo entero está en caos. ¿Usted cree que esta nación está bien? No, todo el mundo está en caos. Ahorita mismo hay una expectativa. Es algo hasta curioso. Líderes políticos y religiosos hablan de paz y prosperidad, pero a la vez están hablando de destrucción, de que la tierra va a ser terminada con este problema climático. Por donde quiera se oyen voces anunciando un futuro incierto, mientras hablan de paz y prosperidad. ¿Qué posición debemos tener nosotros como pueblo? ¿Cuál es nuestra visión entonces? ¿Cuál debiera ser la visión? Déjame hacerte la pregunta un poquito más clara. ¿Cuál fue la visión que Dios a través de Moisés le quiso dejar a su pueblo cuando estaban a punto de ver aquello? Porque había la misma expectativa de hoy. ¿A quiénes eran que le esperaban allí cuando ellos entraran en Canaán? ¿Quiénes eran, creen ustedes? Gigantes. Recuerden, todas las tribus, todos aquellos espías que fueron, menos 2, dijeron: cuando entremos allí nos van a comer, nosotros vamos a parecer como hormigas para ellos. No vamos a poder, si aún entramos, es para que nos destruyan. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuáles son los gigantes que están socavando, destruyendo al pueblo de Dios? Me alegra mucho la lección que Mirta compartió esta mañana. Hermanos, si no vamos a estar anclados
en esa palabra de Dios, sin duda vamos a quedar en la deriva y vamos a ser destruidos. Tenemos que confiar en lo que Dios nos ha dicho, hermanos. Dios nos ha prometido que Él va a ir delante de nosotros. Aunque el mundo rechace, se burle. Ustedes creen entonces que ustedes, porque creen que tienen ese mensaje, son los únicos que saben salvar. No. No somos los únicos. Pero sí somos los únicos que tenemos el pan de vida que el mundo necesita. Por eso Dios le dijo a la tribu de Leví: mira, pongan ustedes la ley. O sea, la expresa voluntad de Dios. La palabra. Y si lo hizo en aquel tiempo, si fue necesario hacerlo en aquel tiempo, ¿cuánto más para nosotros hoy, mis amados? El mismo número en el libro de Deuteronomio que habíamos leído allí, hermanos, en el capítulo 10, 8, note bien, este libro fue un repaso que Moisés estaba dando a la nueva a esa última generación antes de entrar a la tierra de Canaán. Sí, nosotros podemos identificarnos muy bien con este libro. Note bien, 10, 8. Dice: en aquel tiempo apartó Jehová a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová. Otra vez, ¿por qué? Ya sabemos por qué, ¿no? Porque se demostró ser la tribu fiel. Entre las 11 estaban por allí, habían caído en aquella gran apostasía. Dice: para que estuviese delante de Jehová, para servirle otra vez. Para servirle. ¿A quién? ¿Servirle a quién, hermanos? A Jehová. Y para bendecir en su nombre hasta hoy. Hermanos, otra vez vemos aquí que Dios cogió una de las 12 tribus por su fidelidad para que llevasen el arca. Una pregunta retórica, quiero que mediten en esto nomás. Hoy día, ¿habrá un arca también que debemos llevar? ¿En qué consistiría esa arca? Va más allá que el sábado, hermanos. Va más allá del sábado. Déjame leer un pequeñito parrafito aquí nomás, bien pequeñito, que nos amplía este concepto. Note bien, porque la historia se repite, hermanos. 11 de las 12 tribus, por su indiferencia, por su rebelión, su rebeldía, no tuvieron el privilegio de estar sirviendo delante de Jehová. Hoy día también, hermanos, vemos la misma experiencia repetirse. Este libro se titula Testimonio para los ministros. Aclara aquí este concepto. Y lo que quiero dejar claro aquí es que a pesar de que haya apostasía, indiferencia, vientos de doctrina, mundanalidad, Dios así se ha reservado, como diría mi hermano Amílcar aquí, y ustedes por ahí que me van a escuchar, esa tribu, ese remanente, que muy pronto, hermanos, no solamente van a entrar ellos en la tierra de Canaán celestial, sino que van a traer a otros para que se unan con ellos y todos juntos podamos entrar en la tierra celestial. Noten cómo dice aquí, pequeño párrafo:
Satanás ha tomado, página 411, testimonio para los ministros. Dice, Satanás ha tomado todas. ¿Cuántas? Otra vez, no solamente para los jóvenes, a los adultos, a los más ancianitos. Todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo, que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. ¿Cuál será esa? ¿Cuál será una de esas medidas que Satanás ha tomado? Una de ellas habló esta mañana. El hacer no efectivo la palabra de Dios. Y hoy, instrumentos muy sofisticados, de mucha influencia en la sociedad, están siendo usados para que esta medida, que es satánica, para que la palabra no tenga el efecto que debe tener entre nosotros, no tenga ese trabajo que Dios quiere que haga. Cristo dijo, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícalo. Sigue aquí diciendo, pero hay un pueblo. Escuchen esto, hermano. Alabado el nombre de Dios, hermano. Hubo un pueblo en aquel entonces que fue la tribu de Leví. Hay un pueblo, hubo un pueblo en los días de Elías, hubo un pueblo en los días de Jesús, hubo un pueblo en los días de la Reforma. Hace unos días venía de un viaje, y de California venía, y ahí ese viaje de 5 o 6 horas, me llevo un libro, y casualmente me llevó un libro de uno de mis profesores, que tuve en el colegio, murió ya hace unos años, que hablaba precisamente de la reforma, de la Inquisición, la reforma. Y el profesor Japas, que fue uno de mis profesores, decía en su libro, nombraba en su libro cuántas maquinaciones, y nombra aquí, veo personas del Perú, menciona él aquí, ese profesor, el museo que hay en Lima, Perú, de la Inquisición. No sé por qué si ustedes saben por qué hay un museo allí. En Lima, Perú, hay un gran museo de la Inquisición. ¿Saben por qué ese museo está allí? Porque llevaban personas de Centro y Suramérica, los traían de Bolivia, los traían de otros países allí y los torturaban porque eran herejes. Era un tipo tribunal dirigido por la Iglesia Católica, donde llevaban y descuartizaban a la persona solo porque le encontraban Biblia o se levantaban en contra de las herejías. Perdón, yo espero que nadie se me ofenda aquí, pero esto es historia. Esto es historia. La iglesia que había caído en apostasía y en herejía le llamaba hereje a los fieles porque tenían la Biblia. Es una locura. Hoy se nos está queriendo quitar la Biblia. Por ahora no por la fuerza, pero a través de lo que se llama la razón, la alta crítica. Llaman. Sigamos aquí, hermano. Mis hermanos. Si algunos no querrán, pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios, los oráculos. Algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán entre nosotros. Algunos no querrán, ¿qué cosa? Seguir llevando ¿qué? ¿Por qué? Porque queremos ser como los demás. No queremos que se nos vea como alguien tan distintos. Queremos identificarnos con la gente. Mire cómo sigue diciendo.
pero estos no podrán levantar, oh, alabado el nombre de Dios. Muchos no querrán llevar, dice el arca, pero dice estos no podrán levantar vallas, no podrán levantar paredes para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba. Hermanos, ¿sabe una cosa? Si hay algo que no me tiene que quitar el sueño a mí, es de que si esta obra va a terminar con éxito. Yo sé que terminará con éxito. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo leer la historia, no tengo que ser ningún teólogo, puedo leer a través de la historia y ver cómo Dios ha conducido a su pueblo a través de cada generación. A través de toda la historia. A través de persecuciones, a través de burlas, a través de poderes de la tierra. Pero hasta aquí podemos ver la mano del Señor en su obra, hermanos. En su obra. Hermanos, Dios tiene una obra que va a realizar. Y muy pronto. En el libro de Isaías, acompáñenme por favor. No puedo terminar esta meditación de hoy sin compartir con ustedes, porque la Biblia, que es biblioteca, una biblioteca libros compactos aquí, ¿verdad? 66 libros. Tiene una armonía entre cada uno de esos libros. Tan hermoso. Note cómo dice aquí, cómo vio Isaías. ¿Cómo terminará? Si hay duda, si alguna duda le viene en su mente a ustedes, si alguna duda le viene alguna vez del llamado que Dios le está dando a ustedes, o de esta experiencia, si es de verdad que esto va a triunfar, o es que todo está perdido, como muchos dicen ya, o han abandonado la fe, o estamos a punto de tirar la toalla. Recuerden esto, lo que dice aquí Isaías 26 dice, hablando de ese pueblo, hablando de esos que llevarán el arca, que estarán llevando el arca. ¿Cuántos? Bueno, déjame preguntar, una pregunta retórica, ¿ok? Pero yo quiero ver cuántos, por la gracia de Cristo, podemos ser de esos que llevemos el arca. ¿Cuántos? Solamente unos pocos que discriminadamente Dios quiere. No, hermano, qué bueno. Todos, sí. Todos. No importa nuestra condición. Dios nos llama para que dejemos atrás nuestra vida pasada. Muchos venimos del catolicismo, venimos del pentecostalismo, venimos de un mundo bien oscuro. Bien oscuro. Estuvimos quizás caminando con el animal, como dice mi hermano César, por mucho tiempo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Lo maravilloso de Dios, el que dice, Él es quien nos hace llamado. Él es quien nos dice, yo quiero ir delante de ti. Tú no tienes que dudar. Yo voy delante de ti. Sígueme. Y yo haré de ti un instrumento como lo fue Josué, que puede entrar, que familiares nuestros, amigos nuestros, personas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestro trabajo, puedan venir al conocimiento de la verdad y que al final esa verdad le haga libre, como dijo Jesús. No te dice aquí Isaías, en aquel día 26:1, con esto voy a ir entrando a mi conclusión aquí, para que no se me desesperen. Si en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Judá es un símbolo del pueblo de Dios. Recuerden cuando hubo aquella gran apostasía en las 12 tribus. Más adelante
10 tribus se fueron a adorar ídolos, pero la tribu de Judá con media tribu de Benjamín permaneció fiel en Jerusalén. Judá es un símbolo de ese pueblo que hoy, por la gracia de Cristo, quiere permanecer fiel. No te dice aquí: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Wow, hoy día que escuchamos la noticia tanto de poner muros, ¿sabe que Dios ha prometido poner un muro alrededor de sus hijos? No es bonito saber eso, hermanos. Dios quiere poner un muro. Ángeles poderosos. ¿Por qué usted cree que podemos todavía reunirnos en lugares como estos? ¿Por qué usted cree que podemos viajar? Mucha gente me preguntan casi constantemente, ahora que estuve contestando teléfono ahí en la oficina hace unos días. Usted dice: Pastor Pérez, podemos viajar. Dios es quien nos protege. Dice: abrid las puertas, versículo 2, y entrará la gente justa. Gente que han buscado, no porque ellos son justos, sino que han buscado la justicia de Cristo. ¿Guardadora de qué, hermanos? Hermanos, noten bien, no son conocedores de verdades. Eso nos lleva a la mente a Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué cosa? ¿Los que creen en los mandamientos? No, los que guardan. Este pueblo, hermanos, a través de la historia otra vez, empezamos con la tribu de Leví, en los días de Elías, en los días de Jeremías, en cada generación se ha distinguido el verdadero pueblo de Dios a través, porque han guardado, han tenido, han visto que Dios ha ido guiándolo adelante y han abrazado esas verdades en sus vidas, hermanos. Ojalá que nuestra experiencia hoy, por la gracia de Cristo, podamos decir: déjame ver, quizás yo no lo había visto antes. Déjame ver qué es lo que significan todos estos ángeles volando por en medio del cielo. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que Dios quiere que cuando me dice temed a Dios? ¿Qué es lo que significa darle gloria? ¿En qué consiste el que yo debo de entender que estamos en la hora del juicio? Qué lástima. El juicio más grande que ha habido en el universo, que haya empezado, esté a punto de terminar, y el 99.999% no se da cuenta. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿Entendemos eso? Dice aquí, a ese tipo de personas, eso es lo que Dios nos está llamando aquí. Así como llamó a través de Moisés, esa última generación, nos está haciendo el llamado ahora. Dice: confiad en quién, en Jehová perpetuamente. Oh, hermano, cuando vengan dudas, yo le he dicho a mucha gente, le digo: mira, hermano o hermana, yo no pretendo saberlo todo, obviamente, pero una cosa sí puedo hacer: ir desde Génesis y el Apocalipsis y encontrar esa fe, esa esperanza que yo he abrazado en mi corazón. En eso debemos concentrarnos nosotros, hermanos. Y si esa va a ser tu experiencia, ahí mismo, no tenemos que mudar nuestra Biblia. Ahí mismo, por un poquito más arribita, dice la palabra de Dios. Nos dice allí mismo el libro, capítulo 26, 26 de Isaías. Pero el versículo 20 dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa aquí la indignación. Es verdad, hermanos, que viene un tiempo difícil para este pueblo.
Pero en ese pueblo, dice, de ella será librado mi pueblo. Déjame cerrar esta presentación leyéndote una última notita, porque no quiero que salgamos de aquí sin esa esperanza, hermanos. Esa esperanza de salvación. No todo está perdido, hermanos, no. Aparentemente, si aparentemente Satanás nos ha ganado arrastrando, los adultos otra vez decimos que hemos perdido la juventud. Pero otra vez yo creo que Satanás ha querido ganar la batalla. Pero nota bien lo que dice aquí. Porque esto se va a ir viendo cada día más y más. Va a ser más. Déjame ver si encuentro la cita, la tengo marcada. Aquí está, aquí está. Escuchen esto, escuchen. Hablando de Apocalipsis 12, 17. Aquí como yo le digo a los hermanos a veces, no tenemos de verdad que añadirle nada a la Biblia. Pero esto es un lente, son los espejuelos, para que yo pueda entender mejor, ¿verdad? Estoy leyendo bueno, aquí es el comentario que hace la hermana White en Apocalipsis 12, 17. Note bien a ver si usted ve alguna contradicción aquí en lo que ella está hablando. Note bien. Dice, delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo. Habla Apocalipsis 12 de un dragón. ¿Y qué dice el versículo 9 de capítulo 12? De ese dragón. ¿Quién es? ¿Ese quién? Dice, es el diablo y Satanás. Ok. Se fueron presentados. Esto, dicho de paso, no es nada nuevo. Desde que entró el pecado al mundo, Dios le dijo a la serpiente, mira, ahora la humanidad va a quedar dividida en dos. La simiente que va a seguir a ti, desobediente, rebelde, y la simiente de la mujer, de la iglesia pura. Escuchen, con estos términos ya no se preocupen, cerré mi Biblia. Dice, delante de Juan fueron presentados bajo los símbolos de un gran dragón rojo, una bestia semejante a un leopardo y una bestia con cuernos como de cordero. Dos bestias. En estos últimos días, dos poderes, dos reinos. Interesante. 1990, muchos de ustedes no estaban visitando aquí. Pero ustedes pueden buscarlo en el internet. Un ex sacerdote jesuita escribió un libro que se llama Las llaves de esta sangre. No adventista, que yo sepa murió y nunca fue adventista. Sin embargo, en su libro él documentó, parecía un profeta el hombre. Dice, en estos tiempos hay tres poderes, decía. El poder del catolicismo, poder de Norteamérica y el poder del socialismo, del comunismo. Dice, uno está desapareciendo. Todavía quedan ramitas por ahí, ¿no? Pero ustedes que vivieron, que tienen un poquito más de, igual que yo, o menos que yo, pero tienen sus años, se acuerdan de la temida Unión Soviética. La década del 80. Hermano, aquí se hablaba, el mismo presidente de aquí, esa nación, decía que era el imperio del diablo. Evil Empire. El mundo estaba tenso. Sin embargo, tal como lo dijo este hombre en su libro, se desvaneció. Y se van a quedar dos poderes. El papado y Norteamérica. Aquí, la sierva del Señor vio esos dos poderes al final. Es aquí. Los gobiernos terrenales que especialmente se dedicarían
a hollar la ley de Dios y a perseguir a su pueblo, esta guerra iba a seguir, me dice, la guerra entre los mandamientos de Dios versus los mandamientos del papado, se va a seguir adelante hasta la terminación del tiempo. Como viene el cura que me llamó, él me dijo, ¿usted cree que usted va a terminar con nuestra iglesia? Digo, no. Yo he leído, yo puedo entender la profecía, yo sé que dice la Biblia que va a seguir hasta el final. Pero al final, Dios se va a encargar de ese sistema que ha engañado a tantos millones y millones y millones de gente. Obviamente no está hablando de la gente buena. No está hablando de la gente que como este servidor y mi familia estuvieron ahí. Pero Dios en su misericordia dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados. Note cómo termina aquí diciendo, el pueblo de Dios. ¿Quién? El pueblo, la iglesia de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos. ¿Encontramos eso en la Biblia? ¿Dónde encontramos que la iglesia de Dios es una mujer pura? Apocalipsis 12, Efesios 6, 5, 27 a 28. Estaba allí. En los últimos, escuchen esto, hermanos. El pueblo de Dios, simbolizado por una mujer pura y sus hijos, fueron presentados como una ínfima ¿qué? Minoría. En los últimos días solo existirá de esa mujer ¿un qué? ¿Lo dice Apocalipsis 12:17? Si usted coge Apocalipsis 12:17, usted va a ver que ese versículo hay que dividirlo en dos. Lo podemos citar de memoria, con esto termino, para no abrir la Biblia. Y el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra toda la mujer. No, se fue a hacer guerra con el resto, con el remanente de ella, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de esos. Hermanos, ojalá que seamos esos guardadores de verdades, que estemos representados por ese pueblo y por la gracia de Cristo, hermano. Podemos tomar la Biblia. Por eso el diablo quiere quitarnos la Biblia. Podemos tomar la Biblia y ver nuestra identidad, el retrato. Y algunos quizás podrán pensar, aquellos que van a ver esto o escucharlo, dice, bueno, por eso a mí dice mi ministro, dice mi... No, hermanos, hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande entre usted aceptar la palabra de Dios o usted darle una interpretación privada. Si la Biblia dice que estos últimos días solamente va a haber un remanente, hermano, no hay que buscarle las 5 patas al gato. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi deber ante Dios es decir, Señor, yo quiero que tú vayas delante de mí. Muéstrame cuál es ese camino. Y yo quiero ser de ese pueblo que entre, así como aquellos fieles entraron en la tierra de Canaán. Que Dios nos guarde en esta hora y nos bendiga. Vamos a orar. Amante Padre que moras en los cielos, alabado sea tu nombre, ahora y para siempre, Señor. Oh Padre, entendemos que estamos repitiendo la historia como tú has dicho en Eclesiastés 1:9 y 3:15. Vemos la historia repetirse. Vemos como esta última generación también casi se está perdiendo nuestra identidad. Esa fe que una vez fue dada a los santos. Oh Padre, te pedimos, te suplicamos que a través de tu Santo Espíritu nos ayude
para que nuestra fe no solamente sea reanimada, sino que seamos depositarios de esas verdades que nos santificarán y que nos prepararán para entrar en nuestra tierra prometida. Bendice esta congregación, bendice a tu pueblo, bendice los alimentos que vamos a comer y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús.